tutorial vamos a seguir trabajando un poco con el concepto de constructor, ¿vale? Pero en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre con los constructores cuando estamos trabajando con clases que heredan de clases, ¿vale? Hasta el momento nos hemos centrado en ver cómo podemos sobreescribir el método init o cómo crear nuestros propios initWith para inicializar con parámetros externos. Volviendo al proyecto sobre el que estamos trabajando, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminar estas líneas de código, ¿vale? Y a continuación, lo que vamos a hacer va a ser definir tres objetos, uno de tipo coche, otro de la clase coche deportivo y otro de la clase coche antiguo. Coche dep igual. Vamos a copiar la creación del objeto. Y vamos a hacer lo mismo para mi coche antiguo. Coche antiguo. Bien. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues lo que hemos hecho aquí ha sido crear tres coches de distinto tipo, ¿vale? Pero en los tres casos hemos usado el método init para inicializar o para construir nuestros tres objetos. ¿Realmente qué método init se está ejecutando? Pues, como podéis suponer, el método init que se va a ejecutar en el objeto de la clase coche va a ser el método que acabamos de implementar en el tutorial anterior, es decir, va a ser este método de aquí, ¿vale? Que inicializará el coche normal, pues con una serie de valores por defecto. Bien, ¿y qué método init se va a ejecutar en los dos otros objetos? Pues la respuesta es exactamente la misma. Se ejecutará el método init de la clase padre, ¿vale? Que es de la cual tanto la clase coche deportivo como la clase coche antiguo heredan. Esto significa que vamos a tener un efecto muy curioso, ¿vale? Si nosotros mostramos la información de nuestro coche deportivo y de nuestro coche antiguo, vamos a ver que pasan cosas raras. Coche deportivo y coche antiguo. Bien, vamos a ejecutar este código y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues bien, compilamos el proyecto y nos aparece aquí la información del coche normal y corriente que acabamos de crear, ¿vale? Con los valores con los cuales se ha inicializado. Estos valores son los valores por defecto que hemos puesto en el constructor init, en el método init, y se muestran correctamente. Pero si miramos a los dos coches que heredan de la clase coche, pues podemos ver cómo las variables de instancia comunes, o mejor dicho, las variables de instancia heredadas, se inicializan bien. Sin embargo, podemos ver cómo las variables de instancia propias se inicializan con valores extraños, ¿vale? En este caso, la variable caballos de potencia y la variable de instancia centímetros cúbicos se nos inicializan a null. Recordamos que estas dos variables pues eran de tipo NSNumber y por tanto eran objetos, por tanto se inicializan con un puntero apuntando a nada, y el año de construcción se inicializa con un puntero también apuntando a nada. Bien, ¿cómo podemos plantear la implementación de un constructor específico para cada una de estas clases, pero intentando reutilizar al máximo lo que ya tenemos escrito en la clase padre? Pues es bien sencillo. Vámonos a ir a cochedeportivo.m y lo que vamos a hacer va a ser crear un método init. Para ello, pues vamos a coger la cabecera de coche.m y nos la vamos a llevar a coche deportivo. Fijaos, la forma de escribir el método init en este caso va a ser exactamente la misma que hemos utilizado para escribir el método init anterior, ¿vale? Es decir, vamos a crear una variable de tipo id que vamos a llamar parte superclase
donde vamos a construir la parte del objeto que es heredada de su clase padre. Pues bien, ¿esto cómo lo hacíamos? Haciendo super y llamando a init. Fijaos, en este caso, el método init que se va a invocar va a ser el de la clase padre, ¿vale? No el de NSObject, sino el de la clase inmediatamente superior, que como está sobrescrito, pues lo que va a hacer va a ser inicializar todas las variables de instancia. A continuación, pues hacemos lo de siempre, if self igual a parte superior, o parte superclase, lo hemos llamado. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a inicializar los centímetros cúbicos a 0, un NSNumber 0, y vamos a inicializar los caballos de potencia al NSNumber 0 también. Perfecto, pues como podéis ver es bien sencillo. Hemos reutilizado nuestro método init de la clase padre y por tanto solamente hemos tenido que escribir la inicialización de las variables de instancia de la clase concreta donde estoy implementando, mejor dicho, sobreescribiendo el método init. Finalmente, pues nos tendremos que devolver a nosotros mismos, es decir, al objeto que acabamos de crear. Pues ya estaría implementado el método init para la clase coche deportivo. Para la clase coche antiguo habría que hacer algo similar, de hecho lo voy a copiar y pegar, con la diferencia de que en este caso el campo que vamos a actualizar, la variable de instancia, la propiedad que vamos a actualizar es año de construcción. Esta propiedad tendrá el valor 0 también, y esta otra pues ya no nos hace falta. Bien, fijaos que en un segundo hemos creado métodos inicializadores para mis dos clases hija. Vamos a ejecutar y veamos qué es lo que ocurre. Pues bien, si ejecutamos podéis ver que ahora ya este efecto extraño que se nos producía se ha dejado de producir. ¿Por qué? Pues porque cuando yo llamo al constructor de la clase coche deportivo, primero se me inicializan las propiedades heredadas de la clase padre y a continuación se ejecuta el código correspondiente para inicializar la parte característica, en este caso de la clase coche deportivo. Con la clase coche antiguo pues pasaría lo mismo. Bien, muy sencillo, ¿vale? Cuando tenemos clases que heredan de otras clases, pues lo que vamos a hacer va a ser, y de hecho lo hemos hecho en cierto modo, porque cuando hemos explicado por primera vez el método init, lo que hemos hecho ha sido sobreescribir ese método, ¿vale? Que inicialmente heredábamos de NSObject. Pues en este caso lo hemos visto con un ejemplo mucho más concreto sobre dos clases que hemos generado nosotros mismos y que heredan de otra clase que nosotros hemos generado también. Vale, pues vamos a terminar de cerrar el ejercicio y para ello lo que vamos a hacer va a ser plantear lo siguiente. Bueno, pues hemos definido un método initWith al cual le pasamos la marca y el modelo para la clase coche. En la clase coche antiguo y en la clase coche deportivo heredamos ese método. Pero ¿qué ocurre? Que si lo invocamos, es decir, intentamos inicializar un coche deportivo con el método initWith marca y modelo, pues vamos a tener el mismo efecto, ¿vale?, que nos ha ocurrido al comienzo del ejercicio. Es decir, las variables de instancia específicas de mis objetos coche deportivo y coche antiguo pues no van a ser inicializadas correctamente. Pues para ello lo que vamos a hacer va a ser escribir un método initWith que lo que va a hacer va a ser utilizar el método initWith de la clase padre. Es decir, vamos a repetir el ejercicio que acabamos de hacer con init, ¿vale?, pero para una inicialización con parámetros. Bien, pues copiamos la cabecera del método y hacemos exactamente lo mismo. Es decir, en primer lugar hay que construir la parte del objeto correspondiente a la clase padre, parte superclase igual a... y en este caso, fijaos, tengo dos opciones. Llamar a superinit y luego perder el tiempo en actualizar las variables de instancia marca y modelo, o ya que tengo el método initWith, porque no construyo la parte del objeto correspondiente a la clase padre directamente desde aquí, es decir, hago un initWith marca y le paso el parámetro marca que me está entrando como parámetro al método, y el modelo le paso el parámetro modelo que me está entrando como parámetro a mi método. Pues bien, con esto, ¿qué es lo que habría hecho? He hecho dos cosas. En primer lugar, he inicializado
todas las propiedades heredadas, es decir, todas las propiedades de la clase padre, inicialmente las he inicializado con valores por defecto, y a continuación lo que he hecho ha sido inicializar las propiedades marca y modelo con los valores específicos que estoy recibiendo cuando invocan mi método initWithMarka, ¿vale? Todo esto se hace en el método initWithMarka de la clase padre. Bien, una vez hecho esto, pues ya solamente queda volver a repetir lo que hemos escrito en nuestra clase init, ¿vale? Fijaos, lo que hacemos es inicializar las variables de instancia, centímetros cúbicos y caballos de potencia. Mucho cuidado porque aquí podemos estar tentados a decir, bueno, pues si he copiado todo esto de mi método init, ¿vale? Y lo he copiado aquí, pues podría hacer algo así como borrar esto y hacer algo así como self init self igual, ¿verdad? Estamos tentados a decir, bueno, pues utilizo mi método init de aquí arriba, ¿vale? Sobre mí mismo y me ahorro el escribir las líneas de código. Bueno, esto es un pequeño error porque si hacéis esto vais a ejecutar esta línea de código. Con lo cual, lo que vais a hacer es que todo el trabajo que habéis hecho al invocar el método initWithMarka de la clase padre desde el método initWithMarka que estoy implementando, va a desaparecer y se va a inicializar todo mi objeto, se me va a inicializar con valores por defecto, ¿vale? Por tanto, hay que tener cuidado, ¿vale? Esto estaría entonces correctamente escrito y esto tendríamos que quitarlo. Muy bien, pues vamos a hacer la misma operación con el método initWithMarka, pero de la clase coche antiguo. Vamos a ponerlo por aquí. Muy bien, pues en este caso hacemos lo mismo. Año de construcción igual a 0. Perfecto, ya lo tenemos hecho. Solo queda probar que este método que hemos implementado en ambas clases funciona correctamente. Nos vamos a ir a mi fichero main. Y en este caso, en vez de utilizar init, pues voy a utilizar initWith. InitWith, pues vamos a utilizar marca, pues yo qué sé, Citroën, modelo Saxo, ¿vale? En el caso del coche deportivo, pues vamos a utilizar initWith, pues por ejemplo, Porsche y modelo carrera. Y en este último, pues vamos a utilizar initWith, pues por ejemplo, Simca 1000. Pues ya tendríamos nuestros tres coches creados, ¿vale? Con unos parámetros particulares que pasamos al constructor de cada uno de esos objetos. Vamos a ejecutar y veremos lo que obtenemos. Bueno, como podéis observar, todo ha funcionado a las mil maravillas. ¿Por qué? Porque nuestro primer coche se ha inicializado correctamente con el método initWith de la clase coche, en este caso con un Citroën Saxo. El segundo se ha inicializado correctamente con un Porsche Carrera, ¿vale? Fijaos cómo el resto de los parámetros se siguen inicializando con los valores por defecto. Y finalmente, el coche antiguo pues se ha inicializado con los valores sin cambio. Muy bien, pues espero que con este video tutorial pues hayáis entendido cómo heredar constructores y cómo ampliar los procesos de construcción de los objetos partiendo de lo que sería en los métodos de construcción de la clase padre. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.